La ciencia nos ha ayudado a tener grandes avances tecnológicos que nos hacen la vida más cómoda y más segura. Aún así yo me pregunto si la tecnología es el mejor camino hacia la plenitud, hacia la serenidad. Yo veo que, a pesar de los grandes avances tecnológicos y de la comodidad que estos nos brindan, la gente sigue sufriendo y viviendo en depresión. Creo que, paradójicamente, mientras más cómoda es nuestra vida, más baja es nuestra tolerancia a la frustración. Quizás sea porque la humanidad está siendo sobreestimulada. Piensa un momento en esto. Los grandes inventos, los grandes descubrimientos, ¿nos han ayudado a vivir con menor sufrimiento? ¿Cuál es la utilidad de construir naves espaciales? ¿Queremos alcanzar las estrellas para ir a sufrir a otros mundos? ¿No sería mejor idea primero dejar de sufrir en este? ¿Acaso la humanidad dejó de sufrir por haber llegado a la Luna? Entiendo que exploración e introspección no son excluyentes, pero nos genera tanto afán la tecnología y la exploración que nos mantiene muy distraídos en el afuera y con mayor interés que en el adentro. Para mí la ciencia cobra su primer sentido cuando nos lleva como primera escala al autoconocimiento y al manejo emocional. Es decir, aprender a regular nuestros niveles de serotonina, que es el factor químico de la serenidad. Esta es al menos mi forma de entender el sentido de la vida. En mi opinión, la ecuación primaria consiste en crear habilidades para hacer nuestra vida más serena, más disfrutable y menos sufrible. Pero existe un problema. La felicidad. Sí, la felicidad también es embustera y es cortoplacista, sobre todo cuando nos distrae con coches de lujo, con las consolas de videojuegos, las bolsas de marca, los cruceros y los viajes espaciales. Vaya dilema. Soy Fabio Alejo y entre otras labores, como la de ser papá, también me desempeño como psicoterapeuta, como facilitador y conferencista. Esto es Yoga para tus neuronas. Es un espacio para el ejercicio mental donde podrás estirar tus pensamientos y, si te lo permites, podrás llevar tus creencias a posiciones muy incómodas con el objetivo de construir una actitud de vida más flexible, con mayor conciencia y bienestar. Esta es la primera sesión y en ella te hablaré sobre mis reflexiones acerca del sentido de la vida. ¿Cuál podría ser el sentido de la vida para una vaca? ¿Brindarnos su leche? ¿Para un perro? ¿Brindarnos su compañía? ¿Cuál es el sentido de la vida para millones de especies animales que forman parte de la cadena alimenticia? Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿El sentido de la vida de los animales es ser explotados por los seres humanos? ¿Los animales gozan de darle sentido a su vida? Si la vida tiene sentido o no, es para nosotros una pregunta muy abstracta. Yo diría que entre animales y seres humanos existe una diferencia en el nivel de pensamiento abstracto. Las vacas y los perros no se preocupan por este tipo de preguntas. Al menos no conozco experimentos al respecto. Si en algún momento en la evolución tuvimos un nivel más evolucionado de conciencia que el resto de la fauna del planeta, ese momento habrá sido hace aproximadamente 800,000 años, y según los científicos y los antropólogos, fue el Homo heidelbergensis el primero que, con mucha probabilidad, empezó a desarrollar un lenguaje y manifestar un pensamiento abstracto, planteando preguntas sobre el futuro y sobre la propia existencia. No quiero recorrer todas las eras geológicas, solo quiero ir un poco atrás, unos pocos años, a la era neolítica, por ejemplo, esta época en la que un puñado de seres humanos comenzaba a domesticar sus pensamientos, dando lugar a los primeros filósofos. Ellos hicieron este tipo de preguntas y no es que las hayan resuelto. ¿Será que a la fecha la humanidad ha encontrado la respuesta a esta pregunta primigenia? Hace unos pocos miles de años aparecieron los primeros modelos espirituales y religiosos.
Esto por la necesidad de dar una explicación a la existencia y a la conciencia. A la conciencia sobre el por qué hay todo en vez de nada, por ejemplo. Es un abismo existencial esta pregunta. Las religiones se encontraron soluciones, a mi parecer, muy forzadas. Y con tal de construir un orden político y social, y por otro lado evitar el tener que tolerar incertidumbre de la muerte, construyeron historias fantásticas sobre el presente y sobre el futuro y sobre el pasado. Trataré de no divagar mucho. Así es que ahora hablaré de las 3 discusiones más comunes acerca del sentido de la vida. No les pido que estén de acuerdo conmigo, pero también les pido de favor que terminen de escuchar este segmento para que puedan generar una reflexión propia. Yo de ninguna manera tengo la verdad absoluta y mayormente encontrarás aquí opiniones mías, entre otros aprendizajes y lecturas que he tenido. Cuando yo he preguntado cuál es el sentido de la vida, la mayoría de las personas dicen, adivina. Sí, ser feliz. O bien, ser alguien en la vida, refiriéndose a encontrar su propósito, su misión. Otros hablan de ser trascendentes, de pasar a la historia, o hacer cosas grandiosas, dejar huella después de su muerte, o llegar a conectar con la divinidad. Muchas otras personas no tienen respuestas o no se hacen este tipo de preguntas. Lo que yo he observado es que al intentar resolver este cuestionamiento, los seres humanos pueden propinarse mucho sufrimiento con teorías basadas solo en creencias. Empecemos por el primer modelo de respuesta. Ser feliz. El ser feliz es un concepto abstracto también. Puede ser un sentimiento como la euforia, una emoción como la alegría, que llega cuando pasan cosas. Pero también hay otro tipo de felicidad que la gente la refiere como la plenitud, tener logros. Pero ¿qué diferencia hay entre ser feliz y tener serenidad? La felicidad no es un estado permanente, por lo tanto, no es una condición del ser, sino es una condición del estar. Puedes estar feliz, pero no puedes ser feliz toda la vida. Tenemos que definir si la felicidad son las cosas que te pasan o la felicidad es algo que tú construyes desde adentro. Felicidad y serenidad tienen una gran diferencia. La felicidad viene de afuera, viene de las cosas, viene de los momentos, de las personas, la comida, los logros. Y para muchas personas el tener muchos logros puede ser la plenitud y a lo que le llaman felicidad. Pero la serenidad tiene una gran diferencia con la felicidad, porque la serenidad viene de adentro. Es decir, que sin importar lo que esté pasando afuera, puedes tú por ti mismo, por ti misma, regresar a la tranquilidad usando solo la voluntad. La serenidad la puedes evocar entonces en momentos de guerra, en momentos de enfermedad o en situaciones difíciles. ¿Ves? La felicidad no. Cuando hay una guerra, cuando hay un momento difícil, cuando hay una enfermedad, mucha gente pierde la felicidad, cuando las cosas no salen como quieren, cuando no tienen suficientes logros. Bien, entonces la serenidad la puedes evocar incluso viviendo situaciones dolorosas. La felicidad muchas veces no depende de ti. La serenidad sí, y te la propinas tú. Los antiguos griegos le llamaban a la felicidad la eudaimonía. Esto quiere decir el bienestar o la vida buena, pero también conocían el concepto de serenidad al cual llamaban la ataraxia. Los epicúreos se refieren a este concepto como la no exaltación de las pasiones, la serenidad. Entonces, está la eudaimonía contra la ataraxia. Fíjate cómo desde hace muchos años, miles de años, ya existía un debate entre felicidad y serenidad. La felicidad está mal conceptualizada, creo que a veces sobrevalorada, porque es cortoplacista. Es decir, las personas nos podemos propinar felicidad muy rápido. En el momento en el que nosotros queramos, podemos
sentir un golpe de dopamina, un golpe de placer, en las comidas, en la socialización, en los logros, en el coche, en la vacación. A veces, por querer ser felices, nos estamos generando sufrimiento a largo plazo. Darte momentos de felicidad puede ser muy sencillo. Lo difícil es saber administrar el placer y la frustración. Deseo que tú aprendas a generar serenidad en los momentos de displacer o de ansiedad. Te estarás preguntando cómo. Ese es mi propósito durante estas sesiones de yoga para tus neuronas, que adquieras la teoría y desarrolles la práctica para elevar tus niveles de serotonina a pesar de estar en un contexto desfavorable. Otra de las respuestas más comunes, la número 2, es ser alguien. Cuando yo era niño me angustiaba mucho por el futuro porque en la cultura en la que yo crecí, todo alrededor me decía que tenía que ser alguien. Al menos en mi país, en México, por ponerte un ejemplo, había un conductor de programas para niños que se llamaba el Tío Gamboín. Y cada día que lo veía en la tele, él cantaba una canción que se me quedó muy grabada. Te voy a cantar un fragmento y decía: quisiera ser alguien, quisiera triunfar, ser gente importante y mucho ganar. Date cuenta de los mensajes que vienen implícitos en esta canción, que además estaba dirigida hacia los niños. Estos mandatos sociales me generaban una gran incertidumbre. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo tengo que hacerle para triunfar, para ser gente importante? Y si no lo consigo, ¿qué? Y también por allá, por los años de 1970, 1975, 76, tuvo mucho éxito una canción. Creo que era un músico de origen español, José Guardiola. Él cantaba la balada del vagabundo. En esta canción, supuestamente su hija le preguntaba ¿qué es un vagabundo? Y él contestaba con la canción. Te voy también a cantar un pedacito. Me gustaría ponerte la canción, pero por los derechos prefiero no meterme en problemas. Y él le decía esto a su hija: un vagabundo es un hombre que va siempre de un lado a otro caminando por el mundo, sin ambición, sin ansias ni esperanza, que no merece amor ni confianza. Y después cantaban juntos el coro que decía: jamás nosotros seremos vagabundos, vivimos del amor y de ilusiones. Bueno, creo que es suficiente, pero lo que quiero es que tú te des cuenta del tipo de mensajes que recibíamos los niños, al menos los de la generación X, y en 1970, todavía ahora, sigue habiendo una cultura que va dirigida al éxito, al no fracasar, al no llegar a la calle. Esto generó también angustia en mí cuando yo era niño, porque son mandatos que cuando uno es niño los toma como verdades absolutas, porque lo dicen personas famosas a quienes vemos con autoridad moral y los validamos indiscriminadamente. Yo he recibido en terapia a muchas personas que su mayor temor en la vida es quedarse en la calle. No puede ser exitoso o no puede ser importante siempre, porque no es lo mismo ser que tener o ser que hacer. Una vez más estamos confundidos entre el ser y hacer o ser y estar. En ocasiones hay gente que le toca vivir momentos difíciles como llegar a dormir en la calle. Ha pasado en muchas depresiones económicas en muchos países, está pasando ahora mismo con personas con problemas financieros, y no por eso son vagabundos, y no por eso no merecen amor ni confianza. Puedes tener un éxito en algunos proyectos, pero en muchos otros vas a fracasar. Y se necesitan muchos fracasos para conseguir un éxito. Y tener un éxito no te convierte en un ser exitoso. Hablando del ser, puedes ser una persona. Sí, toda la vida mientras vivas serás una persona. Entonces ahí sí estamos hablando del ser. Y es decir, a donde vayas, a la hora que sea, serás una persona.
Las personas nos atoramos mucho con el autoconcepto, porque no sabemos a veces cómo definirnos. O sea, yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Y qué me vas a decir? A mí cuando me preguntan, ¿tú quién eres? Realmente me cuesta trabajo definirme por una sola cosa, situación. Por ejemplo, están las características adscritas, ¿no? Es mi edad, es mi profesión, mi sexo. Entonces, puedo ser a veces comunicador, a veces psicoterapeuta, a veces papá. Tú puedes ser a veces abogado, a veces aficionado. Pero la gente contesta, yo soy abogado, como si eso fuera lo que define tu ser. O en cuanto al sexo, no hemos escuchado, oye, ¿te acuerdas de mi amigo el gay? Como si el ser gay fuera lo que lo define como persona. Y no es así. Ninguna persona está definida globalmente por su orientación sexual. Cuando uno se categoriza, por ejemplo, tengo que ser feliz, cuando no estoy siendo feliz, puedo sentirme muy abatido. Ese es el problema en cuanto al pensamiento abstracto que nos lleva al sufrimiento, que necesitamos definirnos de alguna forma. ¿Soy exitoso o soy fracasado? Fíjate, en la vida mayormente hay fracasos. Cuando uno empieza a caminar, es constantemente un fracaso tras otro al caerte para aprender a caminar. Cuando aprendes un deporte, cuando aprendes surf, cuando aprendes a bailar, cuando aprendes un idioma, hay que fracasar. Lo raro en la vida es el éxito. Y el éxito no dura mucho tiempo. Hay una teoría que se llama la teoría del cisne negro. Es que los sucesos de tipo cisne negro son sucesos extraños. Esta teoría fue descrita por Nassim Nicolás Taleb en un libro que escribió en el 2007, que se llama así, El Cisne Negro. Dice que casi todos los descubrimientos científicos o los hechos históricos importantes son rarezas, son cisnes negros. Por ejemplo, Facebook, Internet, Einstein, el hombre en la luna. Muchas de estas situaciones no van a volver a suceder, suceden una sola vez. Entonces las personas de repente quieren seguir modelos y convertirse en cisnes negros y al no poder porque se frustran, se desmoralizan y pueden entrar en modo de protesta o de berrinche. Y aunque sé que suena muy bonito esto de quiero ser mejor persona o una mejor versión de mí mismo, también tiene una trampa, tiene un subtexto. Si quieres ser mejor persona, entonces estás pensando en el futuro nuevamente, no en el presente. Y ya estás necesitando que pasen cosas para que seas mejor persona. Acabar la escuela, casarte, tener más conocimientos, tener mejor cuerpo. Y el problema es que si tú crees que está mejor lo que viene, automáticamente está mal lo que está en el presente. Si tú dices que quieres ser una mejor versión de ti mismo, estás diciendo que hoy eres una mala versión, como si fueras el iPhone 2, ¿no? Y tuvieras que llegar a ser el iPhone 11. Y disfrutar lo que estás haciendo en este momento te va a ayudar a no estar pensando en el futuro y en el éxito o en el fracaso. Hay otra respuesta, también muy común, que es trascender en la vida, que también yo le llamo la épica personal. Ser grandioso en la vida y trascender para pasar a formar parte del mundo de los dioses. Algunos le llaman el complejo de Aquiles, pensar que se tiene una misión sobrehumana, que se es poderoso y omnisciente, pensar que se tiene un objetivo divino. Esta misión puede ser el motor para muchas personas en el ambiente social, político, religioso y espiritual, pero el problema es que no hay ninguna evidencia de cómo llega esta misión a nuestro entendimiento. ¿Será que tenemos una antena que recibe señales del universo de tipo Wi-Fi? Muchas personas dicen que tienen revelaciones, algunos dicen que simplemente lo sienten o lo saben, pero muchos otros se agobian porque no les llega ninguna señal. No saben qué esperar, cuáles son los códigos de la vida, las instrucciones. Algunos pierden la esperanza y el interés en la vida por esto. A eso le llamamos crisis existencial, pérdida del sentido de vida, ausencia de propósito, lo que causa mucha desesperanza y a la vez es invariablemente motivo de terapia, sobre todo en personas jóvenes o en adultos deprimidos.
adultos decepcionados por sus cultos o por sus profesiones, o frustrados porque no han tenido el éxito que ellos querían tener o que sus padres querían que ellos tuvieran, o la sociedad. Yo no sé cuál es mi misión en la vida, lo acepto. Pero encontré en la comunicación y en la psicoterapia un instrumento de entretenimiento, de curiosidad y de ayuda a otras personas. Pero no recuerdo que alguien me haya susurrado al oído estas actividades. Más bien fueron parte de una acumulación de factores donde coincidieron mi temperamento, mi carácter, mis aprendizajes, mis circunstancias, las decisiones que fui tomando y sobre todo el azar. La vida no debe de ser una épica, o no es una épica. Y el más allá, cuando pensamos en el más allá como seres divinos, nos hace distraernos del más acá, de lo terrenal, de lo normal, de lo insignificante, de vivir en el presente. Y aquí está una vez más el pensamiento abstracto que nos distingue de muchos animales. El cerebro humano está cableado para vivir en el futuro, para anticipar peligros, anticipar amenazas. Estamos condenados a dos preguntas principales. 1, ¿qué va a pasar? 2, ¿cómo le voy a hacer? Pero la mayoría de nuestros más grandes temores no suceden, y la mayoría de las veces lo que hacemos está bien, es suficiente, porque la vida sigue su curso. Hay que aprender a aceptar ser menos dioses y más homo sapiens, bajarnos un ratito de nuestro pedestal y reconocer nuestra parte animal, vivir más en el presente como las vacas, como los pajaritos. Creo que espiritualidad y religión no son lo mismo. La espiritualidad es más abstracta, tiene más filosofía, más esoterismo, metafísica. La religión tiene más literatura y tiene más normatividad. Se puede ser espiritual y no religioso, o religioso pero no espiritual, o religioso y espiritual a la vez. Pero tanto espiritualidad como religión, por lo general, se basan en la creencia de que existe un propósito que trasciende más allá de esta vida. Una vez más nos encontramos pensando en el futuro. Y las religiones y la espiritualidad suelen mirar lejos, están en el futuro prometedor y en una vida presente que se usa de trampolín o de transición o de trámite para algo mejor que viene después de la vida. El concepto que quiero comunicarte va directamente a vivir en el presente. Claro, y tener momentos de planeación y anticipación para encontrar trabajo, para ganar dinero o lograr tus propósitos. La vida, como usando una metáfora, la veo como ir a una feria, como ir a un parque de atracciones. Y si vas al parque de atracciones y te subes a un juego, al Batman, estás en el Batman. No estás pensando en que estás en el Escorpión o en la canoa Krakatoa. Estás en el Batman, disfrutas de ese momento y de las bajadas y de las subidas de la montaña rusa. Y no estás pensando qué va a pasar al día siguiente o cuando el día se acabe. Entonces, lo bonito de la vida es como una feria, es disfrutar el momento presente en el que tú estás haciendo algo que te gusta o tolerando algo que no te gusta incluso, como la casa embrujada, que no te gusta pero estás allí. Y lo importante es que desarrolles serenidad para salir de ella y seguir la vida y seguir la feria hasta que acaba. Y no sabemos qué va a pasar al día siguiente. Quiero resumir 3 puntos importantes, estos 3 puntos de los que te hablé. El primer punto, ser feliz no se puede porque no puedes estar feliz todo el tiempo. El perseguir la felicidad te hará perderla. La felicidad es como una mariposa que cuando quieres agarrarla se va. Esta frase la leí en algún lugar, no recuerdo en dónde, pero me encantó. Puedes vivir con más serenidad, sí. Pero hay que aprender a regular tus emociones, a generar serotonina, por ejemplo, a través de la meditación. Hay que aprender a dirigir tus conductas, es decir, aprender a tener autorregulación y autocontrol para poder mantener mayores estados de serenidad y de serotonina a pesar de los problemas. 2. No tienes que ser alguien.
ya lo eres. No existe eso de triunfar en la vida. Acéptate de forma incondicional. Es decir, no tienes que hacer absolutamente nada destacable para tener más valor. Disfruta de los momentos cotidianos como un triunfo en sí mismo. La vida está hecha de momentos. Triunfas cuando abrazas, triunfas cuando disfrutas de tu comida, triunfas cuando charlas apaciblemente con tus hijos, triunfas cuando aprendes lecciones, triunfas cuando amas. 3. No sabemos qué hay después de la vida. Existen muchas especulaciones, pero todas no van más allá de una suposición. Por si las dudas, disfruta de esta vida como lo único real. No pierdas tu tiempo ni tu energía buscando la grandiosidad o la trascendencia. Lo más probable es que nadie hable de ti en 300 años y que no tengas un cerebro que haga conexiones intelectuales para que tú seas consciente de ello. Esta es mi reflexión final. Hablando de forma absolutamente pragmática, mi vida no tiene mayor sentido que mantenerme vivo. El conatus, así le llamaba Spinoza el mayor propósito de todo ser viviente, la autopreservación, querer vivir y no morir. Hablando evolutivamente, el ser humano es comida, y gracias a la sofisticación de nuestro cerebro, se desmarcó de entre las especies a través de miles de años hasta situarse en el nivel más alto de la cadena alimenticia. Hablando de forma antropocéntrica y hasta humanista, el ser humano es el protagonista, amo y señor del planeta y para algunos del universo. En mi opinión, no llegamos a la vida con un propósito incluido de fábrica, que no sea el mantenernos vivos. Cuando nacemos no venimos con un plan ni con un instructivo de fábrica, no venimos con un mapa, no hay un código, un reglamento o una receta. Lo único que hay es una lista de creencias y modelos de convivencia asignados por la cultura en la que nos desarrollamos. En la historia reciente y en la actualidad, las personas han nacido con la asignación de rey o de esclavo, de católico, judío o de sucesor de Buda. Pero mucha gente hoy no sabe para qué está aquí. Y eso les genera mucha angustia. No saben para qué van a la escuela, para qué trabajan, a dónde va todo esto. Algunos caen en el sinsentido, en el nihilismo, en la desesperanza, en la misantropía. Para mí la vida no tiene sentido y no tengo que agarrarme de un pensamiento mágico o de una promesa sobre las teorías del más allá. Ahora, si cuando me muera resulta que al otro lado existe algo donde yo conserve mi conciencia, pues será una sorpresa, y no sé si buena o mala, pero por ahora puedo desarrollar aceptación a la incertidumbre, puedo desarrollar serenidad, puedo desarrollar creatividad para disfrutar de esta vida. Ahí es donde para mí la vida cobra sentido. La vida es como un lienzo en blanco, y en él puedes pintar lo que tú quieras. El sentido de la vida es pues aquel que tú quieras darle. Es esa motivación, ese entusiasmo que te impulsa a levantarte cada día. Levantarte para aprender cosas nuevas, para conocer gente fascinante, para dejarte sorprender por la casualidad, para pintar, para tocar música, para filosofar, para producir dinero, para tener logros, o para cuidar al planeta, cuidar a otros, o levantarte simplemente para caminar por el parque y disfrutar de un helado. Soy Fabio Alejo, y esta fue la primera sesión de Yoga para tus neuronas. A nadie le cae mal estirar sus pensamientos y creencias. Las siguientes sesiones serán entregadas cada 15 días a partir de la fecha de publicación de este segmento. Si crees que esta información puede serle útil a otras personas, por favor compártela. Si tienes alguna duda o comentario y deseas contactarme directamente, puedes mandarme un correo a fabioalejo@hotmail.com. Fabio con V. También puedes visitarnos en nuestra página de Facebook, Entre Neuronas y Chakras, o visitarnos en nuestro website, entreneuronasychakras.com. Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Music, SoundCloud y nuestro canal de YouTube.